Señor, te pido que en esta tarde, a la hora de considerar este tema de la elección divina, somos muy conscientes de ser pisando tierra santa, Señor. Y sabemos que esta es una doctrina muy sublime que sobrepasa el entendimiento humano. Así que ayúdanos a andar cuidadosamente, ayúdanos a andar con humildad, conscientes de las limitaciones de nuestra comprensión, pero completamente abiertas a la instrucción de tu palabra. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues en el primer mensaje que hemos escuchado sobre las doctrinas de la gracia, el pastor Manuel nos ha hablado sobre lo que se llama la depravación total. La depravación total del hombre. Y hay que definir muy bien esta doctrina, porque a veces, como ha dicho en su mensaje, ¿no? Hay personas que dicen, pero yo tengo vecinos que no son creyentes y tratan muy bien a sus hijos y son muy buenos vecinos. Cuando voy de viaje, puedo confiar en que ellos vigilen mi casa y todo. Pero entendemos que esta palabra total no se refiere a total en la extensión. Es decir, el pecado ha afectado todas las facultades del ser humano. Y es precisamente por lo que dice Pablo en Romanos 9, que debido a la caída y debido al pecado original, todos, tanto judíos como gentiles, todos nos encontramos bajo pecado. Bajo pecado. El pecado se ve como como un rey victorioso que ha establecido su trono en nuestro corazón, debido al pecado de Adán. Y debido a estar bajo ese reinado del pecado, todas nuestras facultades, nuestra imaginación, nuestros pensamientos, los afectos de nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestras elecciones, todos reflejan el hecho de que estamos bajo pecado. Eso no es negar que puede haber, avance en la corrupción. Pienso, por ejemplo, en 2 trozos de carne. Uno está en el refrigerador y está empezando a pudrirse. Y otro trozo está en una carretera, ha estado ahí al aire libre bajo el sol abrasador del verano una semana. ¿Cuál de esos 2 trozos de carne huele peor? El que está en la carretera, ¿no? ¿Pero vas a comer el otro trozo? No, porque el momento que hueles ese olor de podrido, ¿no? Putrefacción, vas a saber que es un trozo totalmente corrompida, porque la corrupción se ha extendido a toda la carne. Ahora, el proceso de corromperse de forma visible, grotesca, no ha llegado al mismo extremo que en el otro trozo, pero ambos trozos están igualmente sujetos al poder de la corrupción. Y eso es lo que queremos decir con la doctrina de la depravación total, que todos nosotros, por naturaleza, como nacemos en este mundo, como hijos de Adán, estamos totalmente sujetos al poder del pecado y no podemos, en nuestras propias fuerzas, las fuerzas de nuestra carne, hacer absolutamente nada para liberarnos de esta condición. Ni siquiera tenemos la inclinación de hacerlo, porque nuestros corazones están tan enamorados del pecado. Entonces es como dice Jeremías, ¿no? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Solo la gracia de Dios interviniendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, de forma soberana, puede liberarnos de esta condición. Pero esto nos lleva a una pregunta. ¿Y cómo es que Dios interviene de este modo en nuestros corazones para transformarlos por su gracia?
Es obvio que nadie va a Jesús hasta que Dios haga una obra en su corazón. Dios tiene que obrar primero en su corazón, transformar su corazón. Como nuestros hermanos han dicho, Jesús en Juan 6 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, no lo arrastra. Pero la pregunta es, ¿cuándo determinó Dios por primera vez a traernos al Señor Jesús? ¿Vio algo bueno en nosotros en algún momento de nuestra vida y decía, por eso le voy a traer a mi hijo? Sabemos la respuesta, hermanos. Esta decisión de parte de Dios de atraernos a su hijo fue tomada mucho antes de nuestro nacimiento, incluso desde toda la eternidad. Y os voy a leer unos versículos de Efesios que hablan de esta verdad. Efesios 1, uno de los pasajes clásicos que hablan de la elección divina. Espera. Pablo en Efesios 1 dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para ser mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Aquí Pablo afirma claramente que la decisión de Dios de sacarnos de nuestra condición de muerte en el pecado, esa fue una decisión que tomó en la eternidad pasada. Ahora bien, esta enseñanza, no sé la razón realmente, pero ha sido muy controvertida en la historia de la iglesia. Yo lo veo como muy claro. Dice claramente Pablo, Dios nos escogió en la eternidad. Pero precisamente porque es una enseñanza controvertida, hay muchos pastores que no quieren tocarla, ni siquiera con un palo de 10 metros, ¿no? Porque cuando se habla de la elección, la predestinación, todo el mundo se pone nervioso. Pero yo quiero deciros en esta tarde que hay dos razones por las que un pastor fiel no puede evitar tocar este tema. Primero, porque una parte del llamado pastoral es tener la disposición de proclamar lo que Pablo llama todo el consejo de Dios. O sea, no podemos seleccionar y decir, bueno, para mi congregación esta enseñanza es saludable y voy a darles esta enseñanza, pero esto no voy a decir nada sobre esto. Hermanos, no tenemos el derecho de privar a las ovejas del Señor del alimento que Dios ha provisto. ¿Y cuál es ese alimento? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, y además, la enseñanza bíblica sobre la elección no se encuentra en 2 o 3 versículos. Es algo que se encuentra a menudo en las Escrituras, en muchos pasajes. Entonces, lo que quiero hacer ahora es mostrar 3 cosas acerca de esta doctrina con la ayuda del Señor. Primero, el carácter bíblico de esta enseñanza, que es una enseñanza basada claramente en la Biblia. Y no queremos salir de allí, queremos afirmar todo que está en la Biblia, pero no especular más allá. Luego, el carácter glorioso de esta doctrina. Es una doctrina gloriosa porque exalta a Dios, glorifica a Dios. Y en tercer lugar, el carácter claro
de esta doctrina. No es ambiguo. La Biblia está muy clara en esto. Entonces, en primer lugar, el carácter bíblico. ¿Cuál es la base bíblica de creer en la elección? Ni más ni menos que las muchas referencias en la Biblia al hecho de que Dios tiene un pueblo elegido, escogido. Voy a mencionar algunos versículos. La pregunta de Pablo en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Allí vemos que hay una compañía de personas a quienes Pablo se hace referencia y dice son los escogidos. ¿Quién los va a acusar? O Colosenses 3:1, cuando exhorta a los colosenses: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O en 2 de Timoteo 2:10, Pablo está hablando de su motivación. ¿Qué es lo que le motiva para ir por todo el imperio romano, predicando el evangelio, llamando a los inconversos a la conversión? ¿Por qué implora a los hombres que se convierten? ¿Porque está esperando grandes cosas de su libre albedrío? No, porque está esperando grandes cosas del Dios que eligió a un número de personas en la eternidad pasada. Y por eso Pablo dice: todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces la elección claramente tiene que ver con la salvación. Son elegidos para obtener la salvación. Pero no es solo Pablo, hay otros escritores bíblicos. El apóstol Pedro dice que fuimos escogidos según la presciencia de Dios el Padre. Vamos a ver en el próximo mensaje qué significa presciencia, porque esta es una palabra discutida. O también dice en su primera epístola, dirigiéndose a los creyentes: vosotros sois linaje escogido. Podemos pensar también en Jesús mismo, porque lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, ellos están haciendo eco a Jesús. Jesús, en su propia enseñanza en los evangelios, muchas veces se refiere a los escogidos de Dios. En el discurso en el Monte de los Olivos, por ejemplo, en Mateo 24, él dice que en su segunda venida él va a recoger a los escogidos de los cuatro vientos de la tierra. Y luego dice, hablando del carácter de los últimos días, dice que por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. De hecho, yo creo que esta es una referencia a la caída de Jerusalén. Pero luego el próximo versículo 24, sí, esta es una referencia clara a los últimos tiempos. Y dice que en los últimos tiempos habrá muchos falsos maestros y van a propagar muchas enseñanzas, muchas herejías. Estando aquí en El Salvador, algunos de vosotros me han contado acerca de las herejías que se van enseñando en iglesias. Todo eso fue profetizado. Pero dice Jesús que esos engañadores van a enseñar para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Entendéis lo que está diciendo? Que los escogidos no pueden ser engañados. ¿Y por qué? Porque son protegidos por Dios. Dios les ilumina para que sus corazones no sean engañados, para que no sean desviados por los falsos profetas, por los lobos vestidos de piel. Eso no quiere decir que un creyente no puede caer en error. Vemos ejemplos de creyentes cayendo en pecado, en error. Vemos a Pedro negando a Cristo, pero no siguió en su pecado, se arrepintió. O vemos a David, que cayó en el pecado de adulterio, pero después, cuando Natán le señaló, se arrepintió y lloró lágrimas muy amargas. ¿Por qué? Porque el Señor no pierde a los suyos.
El Señor restaura a sus escogidos, no les permite seguir en el camino del pecado y del error. En el Evangelio de Lucas, Jesús habla de la necesidad de orar y dice que los escogidos claman a Dios día y noche. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Bueno, he leído una serie de versículos y veis que está en toda la Biblia esa referencia a una compañía de personas que Cristo llama sus escogidos. Entonces, si vamos a afirmar la enseñanza bíblica, tenemos que decir, sí, existe la elección de Dios. Sí, hay una compañía de personas esparcidas en todo el mundo que son los escogidos del Señor. Y ellos se van a salvar, no van a ser engañados, no van a ser desviados por los falsos maestros, porque Dios los guarda, Dios los salva. Pero la segunda que quiero hacer, hermanos, es mostraros que esta es una doctrina que exalta a Dios. Exalta a Dios. ¿Por qué? Porque magnifica sus atributos divinos y en particular, su soberanía divina y su bondad divina. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de su control total sobre su creación. Cuando Dios creó el mundo, no lo hizo como los deístas piensan, como una máquina que está ahí en la estantería, como un reloj funcionando por sí solo. No, Dios creó el mundo para gobernar el mundo y Él está dirigiendo el curso de la historia. Y todo lo que sucede en la historia sucede conforme al plan que Dios estableció en la eternidad. Escuchad estas palabras tan sublimes de Isaías. Dice el Señor: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Qué soberano es nuestro Dios. Todo lo que quiere hacer, lo hace y nadie puede impedirlo, nadie puede retener su mano. Incluso eventos que nos parecen fortuitas están bajo su control. La suerte se echa en el regazo, leemos en Proverbios 16:33. Mas de Jehová es la decisión de ella. Y ahora bien, la doctrina de la elección se encuentra en este contexto de la soberanía divina. Puesto que Dios es soberano sobre todas las cosas, todos los eventos, también, dice la Biblia, fue soberano en llamar a aquellos que Él quería llamar a su Hijo. De hecho, cuando leemos acerca de la predestinación y la salvación en Romanos 8, Pablo escribe en tiempo pasado, como si todo ya estuviera hecho. Dice, aquellos que conoció, a esos predestinó, a los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, a aquellos los glorificó. ¿Por qué en el tiempo pasado? Porque Dios tiene un control tan completo sobre la historia. Nada se le escapa, que Él puede hablar del futuro como algo ya hecho. Algo ya hecho. Y esa es la verdad afirmada en Efesios 1. Ahí leemos que Dios nos escogió y que fuimos predestinados a ser adoptados como hijos por Jesucristo según, escuchad esto, según el beneplácito de su voluntad. Esa voluntad soberana que determinó todo el curso de la historia de antemano, según el beneplácito, el gusto, el deseo de esa voluntad, fuimos predestinados. La palabra predestinación es interesante. Literalmente significa prehorizontados. O sea, piensa en un horizonte.
Piensa en un pintor, por ejemplo, que pinta un horizonte. Pinta el horizonte, lo que está lejos, ya está hecho. Dios ya ha decidido nuestro horizonte, nuestro fin, nuestro destino. Pero además, dice Pablo en Efesios 1, que esta elección no se basa en nuestra dignidad ni en nada que Dios haya visto en nosotros. Es una elección en Cristo. Fuimos escogidos en Cristo. Es decir, fuimos escogidos sobre la base de la dignidad de Cristo, no por nuestra propia dignidad. Está enfatizando, porque Cristo en otros textos se llama el escogido de Dios. Entonces, Él ha sido escogido para ser el redentor de su iglesia. Entonces nosotros fuimos escogidos en Él. Es una forma de decir que Dios nos abrazó libremente en amor en Cristo, por lo cual nos ama con el mismo amor con el que ama a su propio Hijo. Así que vemos la soberanía de Dios magnificado en esta doctrina, pero también vemos la bondad de Dios. La bondad de Dios es su benevolencia hacia sus criaturas, que se desborda en el repartimiento de dones. Y la Biblia afirma que el Dios que creó el mundo es un Dios bondadoso, pero además dice, y eso es muy importante y no debemos olvidarlo como calvinistas, porque yo conozco a algunos que casi llegan a decir que si Dios ha escogido a algunos, no muestra ninguna bondad a los demás. Esto es un error. ¿Qué es lo que dice Salmo 45? El Señor es bueno para con todos y sus misericordias están sobre todas sus obras. Es decir, ninguna persona en el infierno jamás va a poder decir, Dios nunca fue bueno para conmigo. Jamás van a poder decir eso. Solo tienes que preguntar, ¿y recibiste la lluvia de Dios? ¿Y el sol y el pan para llenar tu barriga? ¿Disfrutaste de los dones de la familia, de un día soleado, de descanso, de una buena noche de descanso? Tú recibiste muchas bondades de Dios, pero endureciste tu corazón contra Él. O sea, hay dos errores que tenemos que evitar en este respecto. El primer error en cuanto a la bondad de Dios es negar que Dios sea bueno para con todos. Él es bueno aún con los no escogidos. Si decimos que no es bueno con ellos, entonces estamos negando la Escritura. La Biblia afirma que Dios es bueno para con todos. Además dice que su benevolencia se expresa en su lentitud para juzgar a los impíos. Dios es lento para la ira. Nunca leemos que Dios es lento para mostrar misericordia. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en mostrar misericordia en un sentido que no podemos afirmar lo mismo en cuanto a su juicio. Dios juzga, pero dice la palabra, el juicio es una obra extraña de Él. Tenemos que tomar muy en serio esta verdad. Cuando leemos pasajes, por ejemplo, como Ezequiel 18, cuando Dios dice, de alguna manera me complazco en que mueran los impíos y no para que se aparten de sus caminos y vivan. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? ¿Por qué no me complazco? Porque yo no me complazco en la muerte del que muere, dice el Señor. Por tanto, vuélvete y vive. Ahora, yo sé lo que estáis pensando, porque muchos dicen, ¿cómo reconcilias esta verdad de la bondad de Dios para con los no escogidos con la enseñanza bíblica sobre la elección? No intento reconciliarlos. Son dos verdades paralelas y tenemos que mantenerlas
intención, pero lo que sí puedo decir es que la Biblia coloca la doctrina de la elección dentro del contexto más amplio de la bondad de Dios. Es decir, y a lo mejor clarifico lo que estoy diciendo con esta frase. La elección es la expresión más alta posible de la bondad de Dios, pero no es la única expresión de la bondad de Dios. La elección no anula otras expresiones de la bondad divina, como, por ejemplo, la lentitud de Dios en desencadenar su juicio sobre los hombres, la oferta libre del Evangelio, el hecho de que Dios dice, mira a mí todo el mundo y sed salvo. Es una promesa que cualquiera que mire a Cristo será salvo. Tenemos que afirmar esto. Estas son, alguno ha dicho esto, que Dios es bueno con todos de algunas maneras y es bueno para con algunos de todas las maneras. O sea, Él tiene un pueblo que Él ha escogido por pura gracia. No vas a encontrar en ti nunca la razón por la que Dios te escogió. Nunca. Este es el otro error. Muchas personas dicen, bueno, si Dios es bueno para con todos, entonces tiene que haber escogido a todos. Eso es racionalismo. La Biblia no dice eso. La Biblia sí afirma la bondad de Dios para con todos, pero dice que Dios ha escogido a algunos y no a todos. Esto está claro. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de la elección? ¿Cómo podemos? Hemos visto que es una doctrina bíblica, es una doctrina con una firme base bíblica, es una doctrina que glorifica a Dios, que exalta a Dios, su soberanía, su bondad, pero también es una doctrina clara, porque Dios no solo dice yo escojo, pero explica muchas cosas acerca de esta elección. Primero, nos dice a quiénes Dios escogió, a quiénes Dios escogió. Es importante saberlo, porque no podemos decir que Dios ha escogido a todos sin excepción. No podemos decir ni siquiera que todos los que tienen sana doctrina son escogidos. Porque no somos salvos simplemente por lo que está en nuestra cabeza. Alguien ha dicho que hay 18 pulgadas entre el cielo y el infierno. Que lo que está aquí tiene que llegar hasta aquí por el ministerio del Espíritu. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la marca distintiva de una persona elegida? La marca distintiva es esto, que responde positivamente al mensaje del Evangelio, abrazando a Jesús por la fe y manifestando con su vida la genuinidad de esa fe. Dice Pablo en su primera epístola a las Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses. Esta es otra Biblia, no es mi Biblia, entonces es difícil encontrar los textos. Ok, vamos a ver. Aquí estamos. Mira lo que dice en los versículos 4 y 5 del primer capítulo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos.
Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fijaos en todos los frutos de fe que se manifestaron en estos tesalonicenses. Recibieron con el gozo del Espíritu la palabra del Señor. Su vida tomó un giro de 180 grados. Dejaron los ídolos que habían servido y abrazaron a Dios, a Cristo, para servir únicamente a Él. Lo que quiere decir es que los escogidos se manifiestan por su forma de pensar, pero también por su forma de vivir. Una persona que responde al Evangelio así que no tenemos que tratar de mirar si tenemos una gran E, letra E en nuestra camiseta. No es así como sabemos si somos escogidos o no. No, tenemos que examinar nuestra vida para ver si realmente estamos en la fe. Y si vemos que hay algo que no entendemos, que no concuerda, ¿no? Nuestra vida, tenemos que clamar a Dios y decir: Señor, yo sé que tú eres el único que salva y que salvas conforme a tu plan de elección. Soy un pobre pecador, sálvame, Señor. Obra en mí esa obra que solo tú puedes hacer. ¿Sí? ¿Ves? Hay una concordancia, hermanos, perfecta entre el reconocimiento que Dios solo salva y salva conforme a su decreto de elección, pero al mismo tiempo el Evangelio nos llama a responder, a abrazar por la fe a Jesucristo. Y como he dicho, la Biblia dice que fuimos escogidos en Cristo. No voy a hablar más sobre esto. ¿Cuándo nos escogió? Ya hemos visto. Fue antes de la fundación del mundo. C.H. Spurgeon, ¿no? El gran predicador británico, dijo eso sobre la elección antes del tiempo. Dice: creo en la doctrina de la elección, porque estoy bastante seguro de que si Dios no me hubiera elegido a mí, yo nunca lo habría elegido a Él. Y estoy seguro de que Él me eligió antes de que yo naciera, o de lo contrario, nunca me habría elegido después. Y luego también la Biblia nos dice y explica con total claridad el fin de nuestra elección. ¿Con qué fin fuimos elegidos? Fuimos elegidos en primer lugar fuimos escogidos para ser salvos. Hay personas que dicen: sí, yo creo en la elección, pero para el servicio. Dios salva a una nación o llama a una nación, elige a una nación para servir a las demás naciones. Pero como vamos a ver en el próximo mensaje, no, la elección es muy individual y tiene que ver con la salvación. Pablo dice a los tesalonicenses: estamos obligados a dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados en el Señor, porque Dios os escogió desde el principio para la salvación. El apóstol Pedro también dice que fuimos escogidos para ser rociados con la sangre de Cristo. Es decir, fuimos escogidos para que esa sangre expiatoria
que Cristo derramó en la cruz pudiera ser rociada sobre nosotros y pudiéramos entrar en todas las bendiciones del nuevo pacto. Y Pedro dice que estas bendiciones incluyen la santificación por el Espíritu. Mencioné hace poco Romanos 8, vamos a ver otra vez Romanos 8 y el versículo 29 y 30. Estaba predicando hace poco sobre este capítulo. Muchos dicen que el tema principal de Romanos 8 es la santificación o la vida cristiana. Y es cierto que habla mucho sobre la vida cristiana, pero el tema principal, hermanos, es la seguridad de la salvación. Y en este contexto, Pablo habla de la razón final para que nuestra salvación en Cristo es una salvación segura. Y dice en el versículo 29, dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Muchos comentaristas llaman este versículo la cadena de oro de la salvación, porque todas estas etapas en la salvación son como los eslabones de una cadena que esa cadena no puede ser rota. O sea, si alguien ha pasado por la primera etapa, necesariamente pasa a la segunda, necesariamente pasa a la tercera, porque dice aquí, a esos, a los que predestinó, a esos también llamó, pero perdió a algunos. No encuentra, no. Todos los que fueron predestinados, llamados. Y a los que llamó, a esos también justificó, pero luego algunos dejaron de estar justificados. No dice eso. Los justificó a todos. Y a los que fueron justificados, a esos también glorificó. O sea, no hay posibilidad de que un alma comprada con la sangre de Cristo, predestinado desde antes de la fundación del mundo, puede perder la salvación. Porque Cristo ha muerto por él, como veremos mañana, pero en la eternidad pasada el Padre le escogió en su Hijo. Le hizo un heredero de la salvación. ¿Sabes? Nadie puede hacer nada para comprar una herencia. Una herencia es algo que recibes por pura gracia, ¿no es así? Y la Biblia presenta la salvación como una herencia. Espero que este mensaje ha clarificado algunas cosas sobre este tema. Voy a seguir en el próximo mensaje. Pero quiero decir que hay un amigo mío que es un teólogo que se llama Kurt Daniel. Él dice que esta verdad de la elección tiene un doble efecto en la vida de los hombres. Y es la intención de Dios que tenga este efecto. Primero, humilla al pecador, porque le hace consciente de la imposibilidad de ganar por sus propias obras y méritos la vida eterna. No es posible. Dios no concede la salvación de esta manera. Él va a salvar a los suyos. Pero, por un lado, humilla al pecador. Pero cuando una persona ha llegado a la fe, la intención de Dios es consolar al creyente con esta doctrina. Es consolar nuestros corazones sabiendo que nosotros no empezamos la buena obra, así que tampoco la vamos a terminar. El que comenzó la buena obra en ti es aquel que lo va a completar. Y esto es de gran consolación, hermanos, de gran consolación. Gracias, hermano.